Hola, hola, Creative Lovers, bienvenidos. ¿Cómo están? A ver, voy haciendo tiempo en lo que se van conectando. Estos son los materiales que vamos a usar el día de hoy. Pero también voy a resolver ahí algunas situaciones que me han dejado en los comentarios. A ver quién va llegando, vayan poniendo un corazoncito o algo, digan presente. Ya saben que llegando y dejando su cover. Un like. Fíjense que me han comentado que han estado haciendo pruebas y no les salen las células. Esta vez vamos a trabajar con aire, pero antes voy a hacer unos vertidos poniendo a prueba productos que no son silicón, como el WD-40 y un producto de pelo que tiene dimeticona. A ver, ¿quién va diciendo que anda por aquí? Les estoy dando tiempo de que se conecten. Veo a dos. Los materiales que vamos a usar son estos. Pintura blanca, dorada. Este es un magenta fuerte. Rojo primario. Magenta medio. Y un rosa fosforescente, negro. Las pinturas están preparadas con medium de pegamento blanco. A ver, antes de comenzar, estoy dejando que lleguen, que digan hola. Mientras conecto la otra cámara, que ya saben que siempre se me anda olvidando. Bueno, voy a empezar a grabar. A ver, ¿quién llegó? ¿Quién llegó? Miren, no sé si anda ahí conectada Gloria, me dice que está teniendo problemas para sacar células. Y de hecho sé que en algunos países es muy difícil conseguir el aceite de silicón. Miren, este es el aceite de silicón que yo, en la luz siempre me molesta. Déjenme ver si les puedo quitar la luz así. Bueno, ese es el aceite de silicón que yo uso, pero sé que hay lugares donde no los encontramos y nuestras posibilidades puede ser el W40, cualquier producto que es antifrizz para el pelo, que hay muchos, y también hay un aceite para limpiar las máquinas de coser que se llama 123 y en la parte de abajo dice silicón. Entonces pueden sustituirlo por eso. Hola, Mire, bienvenida, qué linda que ya estés aquí. Vamos a usar la técnica de aire el día de hoy. Voy a usar un secador de pelo, esto que también da aire, y a lo mejor voy a usar también el popote, ¿sí? Pero la pintura está preparada toda con medium de pegamento blanco. Ya saben que en los tutoriales del domingo siempre uso el medium de pegamento blanco o cola blanca, como la conozcan, porque es la más fácil que consigan en cualquier lugar. Pero bueno, ya vieron los materiales que vamos a usar. ¿Cómo están? Díganme, ¿pintaron esta semana? ¿Qué hicieron? ¿Cómo les fue? ¿Todo les salió perfecto? Ya saben que aquí es cuéntenmelo y exagérenmelo, ¿ok? Bueno, pues miren, fíjense que en la semana pasada me pidieron que hiciéramos hoy la técnica de aire y pensaba solamente usar el secador de pelo para esta técnica, pero 3 personas en esta semana me dejaron en sus comentarios
que han tenido problemas para sacar células, pero sobre todo porque no encuentran el aceite de silicón o que no es fácil conseguirlo en algunos países. Una de las personas creo que me comentó era de Colombia y otra de Argentina. Entonces, es por eso que aunque voy a usar la técnica de aire, vamos a poner a prueba estos dos productos para que veamos qué tal funciona. En alguna parte del lienzo estaba pensando fondear el lienzo y después darle un arrastre de la mitad del lienzo con un producto y de la otra mitad del lienzo con el otro producto. Y después poner la pintura y hacer la técnica de aire, ¿no? Ya saben que en este canal lo que tratamos o lo que yo trato es de compartir la experiencia y ver qué nos pasa, experimentar. El día que yo me quiero poner a pintar necesito pues estar un poquito más solita y concentrarme, inspirarme. Ya saben lo que es esta técnica, ¿verdad? Pero en estos tutoriales hacemos la prueba de lo que a ustedes les está pasando, que si no les salen las células, que si les salen muy grandes o muy chicas o todas las situaciones. Y yo me voy a tratar de enfrentar a ellas y para ver también cómo las resolvemos, porque ese es el chiste de esta técnica. Y por cierto, les voy a decir que, hola Olga, muchas gracias por apoyarme. Les quiero decir que les tengo próximamente una sorpresita. Llevo 12 capítulos, pero probablemente llegan los 15. Es una serie completa de lo que es el acrílico fluido. El primer capítulo a lo mejor van a decir, ay, Blanca, porque les voy a decir qué es el acrílico, quién lo descubrió, cuál es la obra de esta persona que lo descubrió y le voy a presentar a los artistas más reconocidos en esta técnica. Y a lo mejor tú que quieres pintar, dices, ay, eso es lo que menos me interesa. Pero yo creo que esas personas sí podrían realmente motivarnos o inspirarnos a hacer algo mejor. Entonces, valdría la pena. Y ese es el primer capítulo. De ahí me voy a ir paso a paso en todo lo que vivimos con esta técnica. Desde saber qué materiales utilizamos, cómo se prepara el medium. Les voy a dar 3 opciones de preparar medium casero. Vamos a hablar de la preparación de la pintura, pero la preparación de la pintura, ¿qué creen? Les voy a hacer, yo creo que 2 capítulos, porque uno es cómo lo preparamos, pero después voy a ponerles 5 clasificaciones de pintura, porque cada consistencia de la pintura se aplica a diferentes técnicas. Nosotros cuando empezamos a practicar esta técnica, pensamos que sabiendo cómo se prepara el medium, ¿no? Que es lo que todos buscan, tanta cantidad de pegamento blanco o de fuetrol o de barniz, con tanto de agua más tanto de pintura, ya con eso tenemos resuelto todo. Pero entonces nos pasa que cuando empezamos a practicar algunas técnicas, algo no nos funciona. Bueno, pues lo que pasa es que no todas las técnicas tienen la misma, necesitamos más bien la misma consistencia de la pintura. Entonces, bueno, más o menos después de eso también les voy a hablar de ya está, miren que me enfoqué en ese tema y se me fue el avión. Bueno, las que ya están aquí conmigo ya me conocen, que soy medio dispersa. Las leo tantito y ahorita, mientras me acuerdo qué es lo que les voy a decir. Sí, Olga, creo que tú también me preguntaste sobre el que no te salían. Y no sé si tú ya lograste conseguir el aceite de silicón, pónmelo ahí. Si no, hoy no voy a usar aceite de silicón, voy a usar esto y no voy a practicar una técnica en sí de células, pero vamos a ver que aunque no voy a tratar de sacar células, van a salir algunas con estos productos. Bueno, pues les decía que la serie va así. Ya tengo 12 guiones escritos, pero todavía estoy en la producción. Entonces, cuando me voy acordando de otros temas, yo creo que voy a llegar a 15, todavía no lo sé, a lo mejor lo dejo en 12, ¿no? Porque, bueno, desde la clasificación de la pintura, los errores que cometemos, cómo evitarlos y cómo solucionarlos, ¿no? Y ahí luego les leo todo
todo eso, pero ahí les dejo una probadita de lo que se va a tratar la serie. La serie las voy a publicar los miércoles. No voy a empezar todavía este miércoles porque todavía estoy en la edición del video. Y no crean, grabar lo que va a durar diciéndolo y todo, lleva un buen de tiempo. Es que ojalá que ese material que les estoy haciendo, lo estoy haciendo de todo corazón y espero que les sirva mucho. Ay, oigan, hasta me emocioné. ¿Qué más? A ver. Ah, sí, Olga, nomás no me contestaste si Fátima, hola, qué bueno que estás aquí. No me contestaste si estás usando el aceite de silicón. Sí, es más, ¿saben qué? Me pueden poner si todas han podido, ¿de qué país son? Y si han logrado conseguir el aceite de silicón. ¿Ok? Porque fíjense que yo hago estos tutoriales, a mí me gusta trabajar, les voy a confesar, haciendo mi medium con Fuetrol. Pero ahora les voy a platicar un poquito. Ya saben que yo ahorita estoy viviendo en Houston, pero soy mexicana y mi lugar, mi casa, mi hogar, mi vida está en Cancún. Mi corazón también está en Cancún. Entonces, allá tengo muchas cosas. Por ejemplo, aquí estoy batallando porque no tengo muchas pinturas metalizadas, por eso no les he hecho nada con productos, con pinturas metalizadas. Pero sé lo difícil porque definitivamente no pude conseguir en Cancún el Fuetrol. Y yo, la verdad me gusta porque deja un acabado prácticamente como si la pintura, como si el lienzo estuviera impreso. Ese resultado me gusta. Y con el pegamento blanco, sí, también logramos los mismos resultados. De hecho, nos queda con una textura al final brillosita, porque de hecho también se puede hacer un barniz solamente con la cola blanca. Pero en particular, a mí esa sensación de sentir el lienzo liso, como si estuviera impreso, me gusta, ¿no? Entonces yo estoy haciendo todos los domingos con pegamento blanco porque yo me enfrenté a lo que ustedes se enfrentan, que no me fue fácil conseguir el aceite de silicón y por eso también empezando yo esta técnica tuve que recurrir a todas estas cosas hasta que después lo tienes y ya después descubres que realmente no es tanto ni el Fuetrol ni el aceite del silicón lo que marca la diferencia, sino que sepas qué técnicas vas a aplicar, con qué consistencia de pintura y ya poniéndole tus activadores, digamos, que podría ser el aceite de silicón te va a dar un resultado. Pero por eso es que estoy tan interesada en hacerles la serie, porque sí he descubierto que todos pensamos, porque yo así empecé, que con el medium ya tenía toda la vida resuelta y que logrando la consistencia de miel tenía también toda la vida resuelta. Pero resulta que cuando te estás queriendo, que más bien quieres desarrollar más tu creatividad y dices, ay, ahora quiero hacer esto, te enfrentas con cosas y a veces por eso yo siento que muchas nos quedamos con una sola técnica como preferida, cuando realmente esta técnica es ilimitada y nos ayuda de verdad, nos ayuda a desarrollar nuestra creatividad porque empezamos siempre a idear, y si hago esto, y si le pongo esto, y cómo se ve con estos colores. Entonces nos mantiene ocupadas. Por eso también, ese es otro de los beneficios de esta técnica, es una verdadera arte terapia. Entonces, no quiero que a la primera situación a la que se enfrenten renuncien, sino al contrario, lo vean como un reto y dicen, ok, entonces si hice esto con esto y salió esto, entonces y lo logré y traté de hacerlo para esta otra técnica y no funcionó, entonces hay algo que cambiar. Entonces empecemos a imaginarnos qué podríamos haber hecho distinto para poder tener mejor resultado. Pero ahora sí, menos bla bla y vámonos a trabajar. Pero a ver, las leo tantito. Oigan, no me escriben. No se les olvide ir dejando su like, porque no veo que hayan puesto ninguno. Bueno, todas las pinturas, ya les dije, todas están preparadas con medium de pegamento blanco. Dejé aquí un poquito, ay, esa luz.
para ajustar, ¿sí? Pero sí necesito. ¿Cuál es la consistencia que voy a utilizar? Miren, la consistencia es que cae y se desaparece. No está dejando ningún montículo en el fondo. No sé si en este color lo alcancen a distinguir. Vamos con el rosa. Ay, esa luz. Déjenme, se las desconecto, a ver si ven mejor. Ya. Hasta puse, ahora sí la conecté de otro lado más cerca para que pudiera yo en un momento dado desconectárselas. Tengo que hacer algo para que esta luz no las moleste. Bueno, todas están preparadas igual. Ya les enseñé en otros videos cómo podemos cerciorarnos que toda nuestra consistencia de nuestras pinturas estén iguales. Poniendo en una hoja, ponemos la gotita y todas tienen que correr al mismo tiempo. Si alguna se detiene, es que está más espesa. Si alguna corre más rápido, es que está más líquida. ¿Ok? Ya les dije los colores que vamos a usar, los materiales, y vámonos manos a la obra. Menos esto ya saben, los vamos a poner a prueba ahorita. Usé diferentes marcas de pintura, ya saben, yo sí siempre las motivo a que muchas veces les dicen, si vas a usar una marca, usas todas. No, todas las marcas que usé, todas son diferentes. Ay, vamos a fondear el lienzo. Déjenme ir ¿Cómo han estado? Ay, gracias, miren, yo lo sé, gracias, de verdad, no saben lo que valoro que me apoyen, que me acompañen, que estén aquí conmigo. Siento que hacen sentirme que mi esfuerzo vale la pena, la verdad. Miren, voy a reutilizar un lienzo, ¿sí? Esta vez, como no quiero moverlo de aquí, le puse unas patitas para dejarlo aquí. Sí, sí, es lo mismo, Fátima, nada más que no te salió más caro. Es que, ¿sabes qué? Era lo que les decía. ¿Sabes a cuánto me sale el galón aquí en Estados Unidos? Estaba en 15, subió a $17. Y en Amazon 1 litro, yo estando en México, 1 litro me salía en 10 y tantos dólares. Y ay, me dolía el codo. Vamos a fondear el lienzo, miren la pintura, la consistencia. Está un poquito espesa, déjenme ponerle un poquito más de medium. Aquí tengo medium. Recuerden siempre, nuestra última oportunidad para checar nuestra pintura es antes de vertirla. Entonces, no importa que se tarden un poquito más, es tu última oportunidad de arreglarlo. Owatrol. Déjame esa marca Owatrol, no. Déjame, te la checo, espérame, ¿no? Te contesto en la tarde o mañana más tardar la checo. Que tenga los mismos, está un poquito más espesa, déjenme ponerle un poquito más de agua. Acuérdense que cuando hablamos de agregar agua, siempre hablamos de pequeñas cantidades, nunca de chorro, sobre todo cuando ya tenemos, cuando ya tenemos preparada la pintura,
Es nada más para ajustar, son pequeñas tan. Y también como les dije hace rato, cuando hablamos de diferencia de consistencia en pinturas, son apenas gotas de agua de diferencia. No es una consistencia así, un cambio abismal entre muy espesa y muy líquida, sino es algo muy sutil. Bueno, a ustedes me falta un poquito. Ay. Ay, no sé qué me pasa con la cámara de arriba, no puedo. Hay un complot con las cámaras últimamente. Ahí está, ahí estoy. Y miren, ¿saben qué? Ay, es que siempre me tiento a hacerlo con la mano porque la verdad que me encanta extender la pintura con la mano. Me encanta embarrarme de pintura. Pero bueno, me voy a portar decente, me voy a portar decente. Ah, también saben que en uno de los capítulos les voy a poner cómo calcular la cantidad de pintura que necesitamos dependiendo del tamaño del lienzo. Me estoy tratando de acordar de todos los capítulos. Pero espérenla, se las estoy preparando con mucho cariño. Como ya tengo 12 guiones escritos, nada más me falta empezar a hacer la producción. Ya empecé con la producción del primer capítulo, pero es que tengo que pensar en hacérselas rapidísimo, que no sea aburrido, ilustrárselas. Entonces, no crean que va a ser un proceso un poquito rapidito, va a ser un poquito lento, pero espero que les guste. Y que, sobre todo, que les sea útil. Eso es lo importante. Miren, voy a separar un poco de la pintura y voy a usar primero el W40 en una parte. ¿Sí ven bien, verdad? ¿No se ve oscuro? ¿O quieren que les prenda la luz? Porque creo que la luz les da brillo y les quita lo... Dejen asentar un poquito la pintura para que se quede, se nivele. También eso también es importante que no les decimos casi nunca. Si empezamos a veces a quitar, eliminar burbujas y poner pintura, y a veces, sobre todo dependiendo de qué técnica, podemos dejar un poquito que la pintura se nivele, sobre todo en esta que miren, vean cómo sí se ve rayadita. Pero porque voy a aplicar una técnica de aire arriba. Entonces ahora esta está un poquito más espesa de la que voy a poner en la parte de arriba. Pero nunca me voy a cansar de decirles que cuando les digo un poquito, es poquito, no es mucha la diferencia. Vamos a... ¿Cómo han estado? Cuéntenme. 24 euros, válgame. ¿Y de cuánto me dijiste? ¿De 1 litro? No, pues sí, no. Te digo que a mí se me hizo excesivo. Por eso dije, no, pues la verdad, miren, ya cuando aprendan todas las técnicas, sepan que hay diferencia en las consistencias y detallitos que pueden evitar errores y quieren invertirle para hacer una gran obra, perfectísimo. Pero mientras estamos aprendiendo, pues yo digo, ¿no? Reducir un poquito de gastos, un poquito. Vamos a ver. Voy a agarrar
porque no quiero preparar mucha pintura. Entonces, en esta parte de aquí, bueno, en esta parte de aquí, voy a poner un poco de pintura no, les voy a poner la blanca, porque la blanca va a hacer más contraste con el negro y puedan ver qué efectos nos da esa pintura. Y lo voy a hacer arrastrando. Y vamos a utilizar la dimeticona, que este es el producto antifrizz para el pelo, ¿ok? Y miren, tiene para echarlo rociado, pero ¿qué pasa? Entre más pequeño salga la gota del aceite, más pequeñas van a ser las células. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mejor voy a agarrar, voy a abrirlo y miren, y voy a tratar de, a ver si se alcanza a ver aquí. Voy a tratar de ponerle las gotas así. 1, 2, 3. Vamos a ponerle otra. 5 gotitas. 5 gotitas nada más. Y voy a mezclar, pero muy levemente, así con el palito. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar una espátula y voy a hacer un arrastre, nada más para que veamos si logramos sacar celdas o hilos con esta forma de preparar la pintura. Ahora, ¿cuánta pintura tenemos que poner en la espátula? Ay, eso ya se los he dicho. Cuando vamos a hacer arrastre, nada más vamos a embarrar la espátula de pintura. Tú la tienes que voltear y no tiene que escurrir nada de pintura, ¿ok? Dejen ahora ponerles el zoom. Ahora sí que voy a hacer el ejercicio donde el zoom nos dé, ¿ok? No voy a tratar de ponerlo en un lugar específico, ni empezar desde el principio, ni nada. 1 litro, válgame Dios. Válgame Dios. Miren, aquí que es donde ustedes tienen la visión, aquí voy a hacer la prueba, ¿ok? Nada más acuérdense que mi pulso no es muy bueno. Voy a tratar, y menos que ando aceleradita. Miren, sí salen, aunque yo aquí no fui pareja a la hora del arrastre. Pero ahí está el resultado. Sí salieron. Voy a hacer la prueba otra vez. Acuérdense que siempre que utilizamos una herramienta, siempre hay que limpiarla muy bien antes de volverla a usar, si no nada más ensuciamos los colores. Voy a tratar de irme pareja, es que mi pulso no me lo permite. Ahora, también hay que reconocer que todas tenemos habilidades diferentes y algunas se nos facilita más unas cosas que otras. Ahí están. Ahí están las células armadas, se las voy a acercar. ¿Vieron? Ok. Es que por voltear vi que la pintura se me estaba corriendo, que voy a aprovechar a quitar un poquito de excedente. Ok, ahora vamos a hacer con otro color. Voy a poner este más vibrante en una tapa y voy a usar el W40. Este sí no tengo opción de echarlo en gotas como el otro. Ay, espérenme. No sé si este tiene, ahí está. Ah, no, aquí no ven. Ahí. Este sí sale de chorro. Voy a agarrar un palito. Vamos a mezclar un poquito, aunque este sí sale demasiado, la verdad. Voy a limpiar la espátula. Y vamos a hacer lo mismo. Fíjense que el W40 es como más grasoso y miren, no se ve pareja la... Ay, ¿dónde las pongo? Que el brillo, que no les dé el brillo. Miren. Ahí están formadas las celdas. Ahora, como ya lo hice, lo que voy a hacer es, voy a poner en diferentes lugares, al fin vamos a vertir y vamos a... Voy a poner de fondo así como diferentes
como pinceladas. Ay, dale, qué parejito me salió. Déjenme apagar una luz, que se me hace que esa es la que me está molestando. Algún día les voy a poner un estudio bonito donde tengamos una iluminación perfecta, pero de momento, chicas, gracias por soportar esto. Bueno, ok, miren, este blanco que me encantó. Voy a agarrar mi palito y déjenme ponerle bien embarrada la pintura rosada. Y fíjense, es otra cosa. En el rosa, como este aplicador sale más, que en el otro no tienes tanto control del aceite. Y no ponerle más aceite quiere decir que vas a agarrar más pintura. Al contrario, fíjense que cuesta más trabajo tomar la pintura y ponerla en la espátula. Vean qué bonitas surgen. En mi trapo. Ok, bueno, ya vieron que sí nos funciona para esto. Ahora, nada más déjenme ponerle unas cuantas más, nada más para que se vea ahí medio el fondo medio. Ahora voy a empezar una de aquí. Wow, me gusta. Sí, no lo compres todavía, Fátima. Yo te digo que lo busco al ratito, veo exactamente qué productos tiene y ya te digo sí es lo mismo. Ay, déjenme ponerle más del rosa. Les digo que no poniendo más, voy a ponerle más pintura rosa al del W40. Ya, nada más era para que vieran que esos productos sí nos sirven. Ahora, si pueden tener que lo controlen mejor poniendo ustedes las gotas, mejor, ¿ok? Si no quieren que salga el chorro, pueden poner en un vasito del W40 y de ahí toman las gotas que necesiten. Ahora vamos déjenme quitarles un poquito el zoom. Voy a vertir la pintura así, en gotas. Voy a poner estas tres y aquí al centro, ¿qué es lo que quiero hacer? Sacar el aire hacia acá y sacar el aire invertido. Si en algún espacio nos queda algún lugarcito por ahí, ponemos otras pinturas. Y no voy a vertir la pintura como siempre la hacemos en la técnica de aire, en línea. Vamos a hacerla así en puntos. Miren, doradito, vamos a ponerle doradito.
Oiga, estoy muy calladita. Espero que no se aburran cuando me quedo callada, que me comprendan que a veces uno aquí se concentra y el rojo, dorado. No, vamos a ponerle más contraste. Toda esta pintura de los vasos no tienen aceite de silicón, ¿eh? Voy a ponerle un poquito más de blanco porque como el fondo es negro, quiero destacar un poquito más el... No me importa lo que le hicimos abajo donde les quería nada más enseñar el efecto de los aceites, ¿no? Para los que no pueden conseguir el silicón. Y voy a empezar por aquí. Tengo apagado, prendido. Antes que nada quiero recordarles que el aire que utilizamos siempre es aire frío. No podemos utilizar aire caliente porque aceleramos el proceso de secado de la pintura y no nos ayuda a correr, ¿ok? Entonces siempre aire frío. Ay, le apreté un botón. Así. Primero voy a tratar de cubrir un poquito la pintura con las otras, con la del fondo, moverla un poquito. Y ahora sí. ¡Ay, qué bonita queda! ¡Qué hermosa quedó! Voy a quitar estos plásticos aquí, que se me vuelan con el aire. ¡Qué hermosos efectos! Ahorita se los enseño. Fíjate que me gustaría poder ahora voy a hacer lo mismo, pero les voy a voltear eso. Así, para que yo tenga forma de moverme. Y miren estos efectos. Qué bonitas y qué células tan bonitas. Y esa pintura no tiene aceite de silicón, ni ningún tipo de aceite, solamente el medio. Fíjense que si le hubiera hecho todo el fondo así con esos efectos y quedaría todavía más padre. Ah, no. Ahí no ven. Casi empiezo y no ven. Ahí. Ahora sí, lo voy a abrir.
Wow, me encanta. Me dan buenas ganas de quitar la cámara y enseñárselo todo. Ya tengo esta parte que la voy a abrir para allá. Wow. Miren. No sé qué hacer para poderles enseñar todo a detalle. Están unos colores espectaculares. Unos efectos aquí de células muy bonitos. Déjenme acercarles un poco más la cámara. La tengo pegada, pero la voy a despegar porque considero que sí es necesario que puedan verlos. Ay, Dios. Miren. Miren estos efectos, estas células en el rosa. Están súper bonitas. Miren aquí. Es que tengo que agarrar el cable. Quedó muy lindo. Aquí, ¿saben qué? Solamente me gustaría hacerle algún efecto. Un efecto. Pero se lo voy a hacer, ¿saben cómo? Con el popote. Aquí esta parte que está así súper... Muy bien. Abrir el color donde se ve así como cortado plano, abrirlo. Miren, esta parte. Qué bonito se ve cuando se abre el color. Ay, qué bonito se abrió ahí. Muy bonito. Y aquí voy a hacer una flor. Como la flor. Pero la voy a hacer con popote. Miren. Voy a usar la otra pistolita porque el popote no me deja moverme para todos los lados que yo quiero.
Ahora, miren, es como si hubieran marcado primero para que no se pierdan 4 pétalos que ahorita van a marcar y así van a ir dando vuelta. No se preocupen que ahorita van a ver la forma. Hay mucha pintura aquí, fíjense que no me va a dejar hacerlo. Ahí va. Ahí va la idea. Pero que hay un poquito de exceso de pintura en esa, justo en esa parte. Déjenme sacarle un poquito de pintura de acá. Ahí está. Aquí, ahí va. Y entonces vas girando. Si lo hiciste en 4 puntos, le vas poniendo ahora en los puntos contrarios. Le voy a poner un poquito de este. Que contrasten. Siempre traten de poner colores que vayan contrastando. ¿Ya la van viendo cómo se va formando? Ahí está. Ahí al final, miren, ya quedó aquí armada la flor. Puedes ponerle tantos pétalos como quieras y puedes ir cerrando el círculo, o sea, ir poniendo los puntos más cerrados e ir extendiéndolo. Le vamos a poner uno más, pero nada más para que vean. Es más, casi en el centro todas. Y va cerrándote y se va armando. ¿Saben que cada vez que entra el aire salen células? Me encantaría que pudieran estar aquí y ver este resultado. Lo voy a extender todo porque me gustó cómo se van a ver. ¡Wow! Así lo voy a dejar ya. Bueno, a ver, la leo. ¿Quién anda por aquí? ¿Quién se quedó? ¿Quién se fue? Cuéntenmelo. Ay, déjenme cambiar un trapo. La de almohada falsa, a ver, explícame, ¿a qué le llamas esa de la almohada falsa? Oigan, es que no sé por qué los colores se ven tristes y son colores muy vibrantes. Miren, esos son los verdaderos colores del lienzo que utilicé. Mira, la luz de aquí es la que les... Todo está lleno de efectos. Me gustó. Miren, aquí esto está hermoso. Aquí entre el dorado. Hay tanto hilos. Miren, estos son hilos. Y aquí hay células. Logramos sacar varios efectos.
Y yo creo que ese es el resultado de haber jalado un poco de pintura con los materiales que les mostré, tanto como la dimeticona como el W40. Pero eso sí, se los recomiendo que pónganlo primero en un trastecito y mejor pongan las gotitas porque sale muy de golpe y bueno, a mí no me gusta así, siento que no tengo el control. Bueno, chicas queridas y chicos, gracias por haber estado conmigo. Nos vemos en el... Déjenme levantar la cámara. Gracias por haber estado conmigo, por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video, pero mientras tanto, ustedes ya saben que fluya la creatividad.